Bueno, buenas tardes. Me llamo Nuria y hoy os voy a dar la sesión clínica de trastorno y retraso en el lenguaje. Aunque Beatriz os ha comentado que es práctica, hay teoría, ¿vale? Porque primero que yo no puedo, como va a estar grabada, no puedo poner un caso de un niño ni un vídeo porque, bueno, no puedo. Y segundo, porque tampoco sé qué nivel tenéis de conocimiento sobre la diferencia entre retraso y trastorno del lenguaje, ¿vale? Entonces yo sí que voy a poner, lo que vamos a hacer es ver una muestra de habla escrita, que la voy a poner ahí, de un niño, y en base a esa muestra voy a ir contándoos la teoría sobre la diferencia, por qué ese niño está diagnosticado de X y no está diagnosticado de Y, ¿vale? Para que, y entonces os voy a poner la muestra y vosotros vais diciendo qué es lo que veis, qué características veis en esa muestra de habla, ¿vale? Pero sí que vamos a ver teoría, un poquito, ¿vale? Bueno. A ver, desarrollo del lenguaje, de aquí lo más importante que creo que debéis saber es que a los 18 meses los niños tienen que tener por lo menos 50 palabras, ¿vale? Y empiezan las primeras oraciones del lenguaje, ¿vale? Y el lenguaje aquí sí tiene un uso, o sea, hay una pragmática del lenguaje y se usa para comentar, pedir y obtener la atención de los mayores, de los que están con el niño o de sus iguales. A los 24 meses ya hay una combinación de 3 a 4 palabras y hay fases telegráficas, preguntas simples, empleo demostrativos y acompañados por gestos. Y ya a los 36 meses, los niños que no tienen ningún problema hablan perfectamente, ¿vale? Si no perfectamente, casi, ¿vale? Eso es importante antes de que empecemos con la sesión clínica, ver la normalidad dónde está para saber cuándo no es algo, cuando el desarrollo no es normal. A ver, esta es la muestra de habla. Este niño tiene 9 años, ¿vale? Quiero que la leáis y me digáis qué veis. Si entendéis lo que nos quiere decir. O sea, aquí cuando yo, esto soy yo que le digo Lucas, porque él me dice, a ver, Juan tenía, y el niño, el protagonista de la historia que nos está contando se llama Lucas, ¿vale? No se llama Juan. Eso es importante también. Hola. ¿Ya? Vale, decidme cosas. Primero, ¿entendemos el discurso? No. ¿Por qué? O sea, gramaticalmente está bastante deteriorado. Las oraciones que forma no son... O sea, son simples y con la conjunción y todo el tiempo. ¿Qué utiliza? Las onomatopeyas para expresarse. ¿Qué quiere decir eso cuando utilizan las onomatopeyas? Le falta vocabulario y la capacidad de vocación para sacar la palabra que quiere decir, pues está afectada, ¿vale? La vocación de las palabras. ¿Qué más hay? O sea, tenemos morfosintaxis alterada, vocabulario alterado. La narrativa del discurso, al estar la morfosintaxis alterada, está alterado, no hay una secuencia, no hay un orden. ¿Qué más? A nivel fonológico hay una alteración de los sonidos. El cambio de nombre también. Efectivamente, el cambio de nombre no memoriza
el nombre que yo le estoy diciendo, ¿vale? Este es el cuento, es este cuento. Rana, ¿dónde estás? Nosotros se lo contamos, no tiene texto, entonces es una ranita, es un niño que vive con la rana y su perro, que se llama Lucas. El nombre se lo he puesto yo porque no tiene texto, yo le he dicho que el niño se llama Lucas, él lo llama Juan, y que vivía con su perro en una casa y un día se levanta por la mañana y la ranita había desaparecido. Entonces salen al bosque a buscar la rana, ¿vale? Y esto es como lo cuenta él. Este niño tiene 9 años. Entonces, ¿qué creéis? ¿Que es un retraso en el lenguaje? Claro, vamos a ver, un retraso en el lenguaje con 9 años ya no es, ¿vale? A no ser que este niño no hubiera tenido intervención logopédica y hubiera estado en su casa sin escolarizar, entonces sí podríamos estar hablando de un retraso del lenguaje porque el niño no ha podido aprender lenguaje, pero no es el caso. Este niño ha ido a logopedia desde los 4 años, está en un cole, ¿vale? Y todavía le cuesta, que es lo que más les cuesta, la narrativa del lenguaje. Secuenciar una historia, contarla para que la otra persona que se supone que no sabe nada de la historia, en este caso sí, yo sí lo sabía, pero imaginaros que se lo tiene que contar a su mamá, a su papá o a un amigo del cole o a vosotros, pues no se le entiende, ¿vale? Bueno, pues en base a esto, para que lo tengáis, ¿sabes? Que lo memoricéis en la medida de lo posible, vamos a ir viendo la diferencia entre retraso y cuáles son las características que espero que poder dejarosla clara en esta hora y media del trastorno del lenguaje. Porque las características están básicamente aquí, ¿vale? Del trastorno del lenguaje, que es dificultades en la memoria de trabajo, por eso no memoriza el nombre del niño ni memoriza todo lo que es el vocabulario y la estructura del lenguaje para poder luego narrarnos una historia, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que es memoria de trabajo. A nivel fonológico también está afectado, lo que son todo lo que es el bucle fonológico, la memoria de trabajo a nivel fonológica, por eso no memoriza los sonidos de las palabras y las sustituye, y el vocabulario y en definitiva lo que más está afectado es la morfosintaxis, ¿vale? Uy. Yo me voy a basar en la definición de trastorno del lenguaje en el DSM-5, ¿vale? No en la clasificación que hacen Rampini-Allen, no sé si alguien lo conoce. La clasificación de Rampini... ¿Algunos logopedas? ¿La clasificación de Rampini-Allen la conoces? Vale, bueno. Me voy a basar en la clasificación que hace el DSM-5, ¿vale? Si lo queréis echar un vistazo, tenéis ahí. Bueno, ¿qué es un retraso en el lenguaje? O sea, cuando tenemos un niño de 2 años y medio que habla o habla muy poco, ¿eso es un retraso en el lenguaje? En principio, sí es un retraso del lenguaje, ¿vale? Entonces, ¿qué es un retraso del lenguaje? No vamos a leer todo el texto, pero es un retardo en la adquisición de las diferentes etapas del desarrollo del lenguaje a nivel cronológico del lenguaje infantil. ¿Qué son la adquisición de las diferentes etapas del desarrollo cronológico del lenguaje? Pues es el vocabulario, es la morfosintaxis, es la fonética y la fonología, y con todo ello la pragmática del lenguaje, ¿vale? Pues eso a los 2 años, 2-3 años, está por debajo de la media de su edad, ¿vale? Está por debajo de la media de su edad. ¿Y qué hace el niño? Pues continúa dependiendo de los gestos, onomatopeyas, como vimos al niño, vamos a llamarlo X, al niño que vimos antes en la muestra de habla, y sigue pues ayudándose de gestos, lo que son solo utiliza determinados elementos gramaticales en el desarrollo pragmático, demorándose en la adquisición de otros nuevos elementos lingüísticos, es decir, que los va adquiriendo pero con retraso respecto a su edad, ¿vale? Esto sí es importante porque a veces cuando dicen, bueno, es un retraso en el lenguaje, ya hablará, no. Porque un retraso del lenguaje, aunque sea un retraso del lenguaje, tiene riesgos en los aspectos socioemocionales y en los aspectos académicos. Es decir, en el colegio
y a nivel de sus iguales, ¿vale? Entonces, siempre que un niño con 2 años hable poco, hay que trabajar con él, ¿vale? Sin ponerle diagnóstico, porque no podemos todavía, pero hay que trabajar con él, porque con 2 años, acordaros que con 36 meses el niño habla ya perfectamente, ¿vale? Y con 2 años hace frases simples. Entonces, si con 2 años te dice que solo dice papá, mamá, pipí y agua, y utiliza mucho los gestos y las onomatopeyas para comunicarse, estamos hablando de un retraso en el lenguaje en principio, ¿vale? ¿Claro el retraso en el lenguaje? Uy. ¿Qué es el trastorno del lenguaje? El trastorno del lenguaje es, cuando hablamos de una alteración significativa, es una alteración, no es un retraso, es una alteración en la adquisición y desarrollo del lenguaje que no está justificado por causa física, neurológica, intelectual ni sensorial y en unas condiciones sociales adecuadas. Es lo que decía yo del niño de antes, ¿no? El niño de antes está escolarizado, una familia normal, ha ido a logopedia desde los 4 años, 3-4 años, y sigue teniendo dificultades en el lenguaje. Entonces estamos hablando de además dificultades significativas, porque vimos la muestra de habla que con 9 años todavía no es capaz de emitir un discurso que pueda ser entendido por un igual o por un adulto. La mayoría de los niños con trastorno del lenguaje tienen algún problema en la comprensión, ¿vale? No es... a ver, el trastorno del lenguaje no se divide en comprensivo y expresivo, ¿vale? Los últimos estudios nos dicen que los niños que tienen trastorno del lenguaje tienen problemas en la comprensión y en la expresión, porque van unidas. O sea, yo necesito la comprensión para expresarme. Yo no puedo separar la comprensión y expresarme sin comprender lo que voy a decir, ¿vale? Necesito comprender para elaborar lenguaje. Entonces está afectada, ¿vale? Que lo sepáis, que no existe trastorno expresivo ni comprensivo, sino van juntos. Puede ser que tenga más afectada la comprensión, menos o más la expresión, pero siempre está afectada algo, ¿vale? Entonces, es más cuestión de grado que una división típica, ¿vale? Cuestión de grado, lo que os decía, que puede estar más afectada una que otra. La memoria de trabajo, que vimos en el caso que vimos de la muestra anterior, de la muestra de habla que os puse, ¿no? La memoria de trabajo es el origen del trastorno del lenguaje. La memoria de trabajo es la memoria operativa que nos permite aprender cualquier cosa que queramos aprender, que estemos aprendiendo, y aprender lenguaje, ¿vale? Porque ¿qué pasa con los niños con trastorno del lenguaje? Que todo lo que aprenden es como si fuera un colador, va y desaparece, va y desaparece. ¿Qué hay que hacer para que eso a los niños con trastorno en el lenguaje aprendan? Pues la exposición de un niño que no tiene trastorno del lenguaje es, imaginaros, de 2 horas, pues un niño con trastorno del lenguaje puede ser de 4 o de 5 horas, es decir, repetir y repetir y repetir hasta que lo aprenden, ¿vale? Entonces, ¿entendéis lo que es la memoria de trabajo? La memoria de trabajo es, por ejemplo, ¿por qué los niños tienen problemas en la comprensión lectora? Porque cuando tú estás leyendo un texto, estás guardando en la memoria de trabajo lo que has leído anteriormente para ir poder relacionarlo con lo que sigues leyendo y poder hacer una historia. Si no, no entiendes. Si tú lees y lo pasas al olvido, sigues leyendo y no te estás enterando de nada, ¿vale? Y lo mismo pasa con todos, con los sonidos, para luego recuperarlos, con el vocabulario, ¿vale? Eso es la memoria de trabajo. Los niños con trastorno del lenguaje suelen tener TDAH, dislexia y trastornos en el procesamiento auditivo, que viene a ser esto, que es lo mismo. Parece. Lo que pasa que aquí estamos hablando de la memoria de trabajo auditiva, ¿vale? La muestra de habla, acordaros, cómo cambiaba algunos fonemas por otros. No es que no tenga ese fonema adquirido, ¿sabes? No es que no sepa decir la D o la T, sino que esa palabra que va con ese fonema, como no la memoriza, él la sustituye por otra, porque no la tiene en su léxico fonológico, ¿vale? Entonces son trastornos comórbidos con el trastorno del lenguaje. Pero siempre el lenguaje es el más afectado, ¿vale? Porque claro, si no, por ejemplo, un TDAH no tiene problemas en el lenguaje, ¿vale? Pero el trastorno del lenguaje suele tener problemas de atención, hiperactividad y dislexia. O sea, un trastorno grave,
¿vale? Un trastorno poco conocido y un trastorno grave del desarrollo, porque los pobres tienen muchas cosas afectadas. Entonces, este sería, veis aquí la memoria de trabajo, trastorno del lenguaje, TDAH y dislexia, ¿vale? La memoria de trabajo la necesitamos para aprender. Entonces, si la memoria de trabajo nos falla, pues no aprendemos lenguaje, no aprendemos lectura y normalmente la atención se ve afectada, ¿vale? Entonces, ya os he dicho lo que es la memoria de trabajo, que nos permite el almacenamiento y la manipulación temporal de la información, ¿vale? De la información que estamos aprendiendo. Por ejemplo, si yo estoy hablando por teléfono y quiero quiero cocinar y quiero preparar una receta coger los ingredientes para hacer una receta de cocina, yo puedo hablar por teléfono y coger esos ingredientes de la nevera o de la despensa de donde sea, ¿vale? Porque estoy prestando atención con mi memoria operativa a mi memoria de trabajo, a la conversación que estoy manteniendo por teléfono, y por otro lado, con mi memoria a largo plazo, estoy cogiendo los ingredientes de una receta que yo tengo aprendida, ¿vale? O cuando tenemos una conversación, los niños con trastorno del lenguaje, en una conversación que hay muchas personas que intervienen, se pierden. O sea, no son capaces de mantener una conversación en un grupo de personas. Necesitan solo un interlocutor, porque no es capaz de atender a todo lo que dicen los demás, porque necesita mucho tiempo almacenar la información de lo que dijo este, de lo que dijo el otro para contestarle, ¿vale? Por eso en los patios de los coles al final acaban solos, porque les supone un esfuerzo entender los juegos reglados, entablar conversación con sus iguales para, pues yo qué sé, pues vamos a hacer no sé qué, ¿sabes? Eso les cuesta y al final acaban solos. Por un lado, porque ellos se aíslan, porque no entienden lo que están diciendo los demás, y por otro, porque a veces, como no se les entiende cuando hablan, pues los demás pues tampoco hacen el esfuerzo por entender lo que ellos están diciendo. A ver, tipos de trastorno del lenguaje. Solo hay dos, ¿vale? Dos trastornos del lenguaje. Y está el fonológico sintáctico, que es lo que vimos en la muestra de habla, fonológico, que son los cambios de los sonidos unos por otros. Sintáctico es las oraciones a nivel morfosintáctico, ¿lo veis? Y luego sintáctico semántico, semántico es el vocabulario, ¿vale? Pero siempre vemos aquí que está la sintaxis en medio, ¿vale? Lo que es la construcción de oraciones, la formulación, la narración, es lo que está afectado. Por eso, ¿por qué creéis que la sintaxis es lo más afectado? ¿Qué necesitamos para hacer una oración? Necesitamos, ¿no?, el sujeto, los complementos y el verbo. Los complementos, que son abstractos, no tienen imagen, eso es memoria de trabajo auditiva, ¿vale? Esa memoria, y entonces es memoria de trabajo pura, y como no la tienen, pues no la memorizan. Entonces las frases son telegráficas. Quiero comer, bueno, no sé, mamá vino aquí con, por ejemplo, el con, no, o los pronombres clípticos como me, si, te, ¿vale? Eso tampoco les cuesta, o sea, no tienen dificultades al utilizarlo. Entonces, entendiendo que en ambos casos la comprensión del lenguaje puede estar afectada en mayor o menor grado. Las dificultades fonológicas, las de tipo léxico-semántico, son las que haría incluir a un niño o en otro tipo, en un tipo o en otro tipo de trastorno del lenguaje. ¿Sabéis lo que es la fonología? No, porque igual os estoy hablando de... La fonología son los sonidos en la palabra, no es la fonética, que es la R, sino sería ratón. ¿Sabes? Es decir, datón es un trastorno, una dificultad fonológica, porque está ya en la palabra. A lo mejor el niño dice rr, pero dice datón. Entonces tiene una dificultad fonológica, ¿vale? Y los dislalias y eso que conocemos más, esa es la fonética, ¿vale? Pero la fonética, las dislalias, que sí que los niños con trastorno del lenguaje tienen, es lo menos importante.
porque la fonética es más a nivel de estructura de la cara, más a nivel de musculatura, y la fonología más a nivel de memoria de trabajo, ¿vale? Es más grave porque sí que necesitas ordenar tus sonidos aquí en tu cabeza para saber cómo suenan y luego evocarlos. Y la fonética es, pongo la lengua aquí y hago, ¿sabes? Entonces es más fácil para ellos, para que me entendáis, que la fonología, porque en la fonología entran procesos cognitivos superiores, que no pasa lo mismo con la fonética, ¿vale? Si no entendéis algo me lo decís. ¿Tenéis el caso en vuestra cabeza del que vimos? ¿Veis cómo todo lo que vamos diciendo de la muestra de habla es el caso que la muestra de habla que os he puesto? Bueno, lo que os decía yo, de la justificación de que el trastorno del lenguaje no lo podemos dividir en expresivo y comprensivo, porque para expresar lenguaje necesitamos comprensión del lenguaje. ¿Vale? ¿Queréis preguntar algo? A ver, la gramaticalidad, la complejidad en la narración. A ver, cuando los niños van a narrar algo, como por ejemplo este niño que hemos visto al principio, el de la muestra de habla, necesitan primero evocar vocabulario, secuenciar lo que quiere decir, habilidades morfosintáxicas para esa secuenciación quede bien ordenada y tenga un sentido al interlocutor. Por eso, lo que más está afectado en el trastorno del lenguaje es la gramática. No podemos diagnosticar un trastorno del lenguaje si la gramática no está afectada. Sí podemos diagnosticar un trastorno del lenguaje si está la gramática afectada solamente, ¿vale? Por ejemplo, si el niño dice las oraciones fatal, pero habla perfectamente, ¿me entendéis? Que no tiene ningún problema en la fonología, sino la articulación está correcta, pero la oración no hay quien la entienda. O le preguntas, ¿qué has hecho hoy en el cole? ¿O qué hiciste el fin de semana? Y no te enteras. Tienes que empezar a dibujar para tú ordenarlo a él, ordenarte tú y entender un poco lo que te dice, ¿vale? O sea que sí podemos diagnosticar un trastorno del lenguaje si está afectada la gramática, si no, no es trastorno del lenguaje. Aparte de otras cosas que vamos viendo, ¿vale? Otras dificultades y características del trastorno del lenguaje. No me habéis dicho nada que por qué no pongo hotel. Porque no es un trastorno específico del lenguaje. No es específico, ¿vale? Ya no es específico. Antes decíamos TEL, siempre trastorno específico del lenguaje, trastorno... No es específico. ¿Y por qué? Porque yo lo he dicho ahora a lo largo de la tarde, bueno, de este ratito que estamos juntos. ¿Por qué no es específico del lenguaje? ¿Qué más cosas hemos visto? Está afectado la memoria de trabajo, está afectada las funciones ejecutivas, que todavía no hemos hablado de eso, ¿vale? Para yo planificar y hacer un discurso necesito las funciones ejecutivas, que también están afectadas. Está afectada, los niños con trastorno del lenguaje tienen dificultades en la atención, hiperactividad, en el aprendizaje de la lectoescritura, ¿vale? Entonces, no es específico del lenguaje, ¿vale? Por eso ya no se dice trastorno específico del lenguaje, es trastorno del lenguaje, igual que el retraso del lenguaje no es retraso simple del lenguaje, porque no es simple. O sea, cuando un niño tiene retraso en el lenguaje, o le diagnosticamos retraso del lenguaje, jolín, de simple nada, porque hay muchas cosas, muchos aspectos del aprendizaje que están afectados y que luego puede derivar en un trastorno del lenguaje. Un trastorno del lenguaje puede derivar en un trastorno de la comunicación o en un autismo, y en un autismo puede derivar en un trastorno de la comunicación o un trastorno del lenguaje. ¿Vale? Es decir, que el TEL ya no está en el DSM-5. Está trastorno del lenguaje. Vale.
como tal. Ahora lo vamos a ver. Os traje el DSM-5 por si lo queríais ver. O sea, si vosotros vais al DSM-5, en el trastorno del neurodesarrollo está trastorno del lenguaje, porque no lo consideran que sea específico del lenguaje. Aparte que los niños con trastorno del lenguaje son heterogéneos, hay muchos tipos. ¿Vale? Entonces, ¿qué está afectada? La memoria de trabajo, el déficit de procesamiento perceptivo, el enlentecimiento generalizado de todos los aprendizajes, ¿vale? De tiempo de reacción, de evocación de palabras y otras funciones cognitivas alteradas, como son déficit de atención, déficit de la función ejecutiva, que es la planificación, control del tiempo y control de conducta. La planificación es lo que hemos hablado de, voy a contar algo, voy a contártelo, tengo que planificarlo. O voy a planificarme, pues tengo que ir al colegio. ¿Cómo me planifico? Pues me tengo que vestir, coger el abrigo, si está lloviendo cojo un paraguas, me pongo unas botas, lo que sea. Eso es la planificación. Que nosotros lo hacemos como si fuera algo muy fácil. Pero cuando tantos niños con adultos, por ejemplo, las alteraciones de, por ejemplo, el Alzheimer, la función ejecutiva están alteradas, por eso se pierden, ¿sabes? Se desorientan, eso es función ejecutiva, ¿vale? Control del tiempo también es función ejecutiva, ¿vale? Ellos a veces piensan que tienen, o son muy rígidos con el tiempo, como que lo quieren ya, o que tienen todo el tiempo del mundo. Entonces hay que ponerles un temporizador y decir, no, hasta aquí tienes que hacer esto, hasta aquí tienes que hacer lo otro, ahora te toca lavarte los dientes así, ahora te tienes que acostar, ¿vale? Y luego el control de la conducta también, ¿vale? Suelen tener rabietas por todo el tema de la comprensión del lenguaje, ¿vale? Luego, déficit en el aprendizaje procedimental. Aunque el aprendizaje procedimental es como muy memorístico, a ellos les viene bien, pero tienen dificultades. Por ejemplo, primero lo hago yo, después lo hacemos los dos y luego lo harás tú solo. El harás tú solo, con un niño que no tiene trastorno del lenguaje, lo hace enseguida. Primero lo hago yo, mira cómo lo hago. Ahora vamos a hacerlo los dos, y ahora lo vas a hacer tú. Pues un niño que tiene problemas, seguramente lo hará bien si no tiene otros problemas. Trastorno del lenguaje sería, como os dije antes, 2 veces, pues tengo que hacer 4 veces eso. ¿Vale? Primero lo hago yo porque no se van a acordar, no van a saber por dónde empezar, se van a frustrar, entonces hay problemas de conducta, problemas de control del tiempo, ¿vale? Y a veces tienen dificultades en la coordinación motora, son más torpes, se caen, ¿vale? Más torpes para hacer deporte, son los típicos que no juegan al fútbol en el patio, ¿vale? Que se quedan más solos, como todos juegan al fútbol, pues. En resumen, el trastorno del lenguaje es una persistencia en la alteración lingüística, es decir, es para toda la vida. Presenta un perfil dinámico, no son todos los trastornos del lenguaje son iguales, complejo y heterogéneo. La morfosintaxis ha de estar alterada para hablar de trastorno del lenguaje. El término específico no suele ser cierto, dado que en un conjunto de trastornos puede haber dificultades de otros procesos cognitivos, lo que hemos visto. Y todos los niños con trastorno del lenguaje son hablantes tardíos, empiezan a hablar tarde, con lo cual lo primero que hacemos es diagnosticamos un retraso en el lenguaje. 2 años. Hablaría como el niño de 9 años, ¿vale? Un retraso en el lenguaje. Entonces, el niño de 9 años hemos visto que, primero, porque tiene 9 años, ha estado en logopedia desde los 4, y sigue teniendo problemas en los aspectos que os he dicho, porque vosotros no lo conocéis, pero tiene problemas en las funciones ejecutivas, tiene problemas en la lectura, en la escritura, sobre todo en la lectura. En la comprensión tiene muchísimos problemas porque, claro, a ver, este niño tiene problemas en la morfosintaxis, como hemos visto, ¿vale? En la fonología, en la memoria de trabajo, problemas de conducta y de los aprendizajes en la lectura comprensiva, también en la lectura mecánica, pero vamos.
Entonces, ¿son hablantes tardíos? Sí, porque él con 2 años hablaba muy poco. Entonces, pero no lo podemos diagnosticar del trastorno del lenguaje todavía. ¿Vale? Entonces va a logopedia. ¿A partir de qué edad creéis que se puede diagnosticar un trastorno del lenguaje? A partir de los 4, para confirmar a los 5. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué tipo de pruebas se le pasan. Aunque, a ver, aunque nosotros, si el niño cuando es pequeñito, ¿no? Y viene con, o le diagnosticamos retraso del lenguaje, trabajamos los mismos aspectos, ¿vale? Hay que trabajar morfosintaxis con él, hay que trabajar vocabulario, hay que trabajar memoria de trabajo, hay que trabajar las funciones ejecutivas, ¿vale? Aunque no sabemos lo que es, pero hay que trabajarlo. Dime. ¿Por qué se diagnostica a los 4 y no a los 3? Si se supone que a los 36 meses ya tiene una edad casi desarrollada. Porque el test que tenemos es a partir de los 4. Pero se puede apreciar la dificultad. Sí, a ver, apunta a... Tú puedes decir que puede ser un trastorno en el lenguaje, pero no puedes emitir un diagnóstico cerrado, por así decirlo, porque el test que te dice, o sea, un test psicométrico que te avale tu diagnóstico es a partir de los 4, ¿vale? Que es el CEL5, que no sé si lo conocéis, que ha salido nuevo ahora, ¿vale? Pero sí que podéis trabajar todos los aspectos del lenguaje, ¿vale? Sabéis que el trastorno del lenguaje entra para la administración en necesidades educativas especiales. Vale, como hemos dicho, es persistente. Tiene rasgos añadidos en cuanto a la interacción social, que repercute en sus aspectos socioemocionales y en la conducta. Es más frecuente de lo que creemos, ¿vale? Hay un 2%, entre un 7% en la población escolar. Sin embargo, un trastorno muy desconocido, incluso en los ámbitos sanitarios y educativos, por lo que los diagnósticos son inferiores a los casos reales. Yo, por ejemplo, tengo un niño ahora que está diagnosticado de retraso cognitivo leve, pero yo el otro día, trabajando con él y con una compañera que está de prácticas con nosotros, yo le decía, es que yo pues no lo puedo evaluar porque ya está evaluado y no me han dicho que lo evalúe, pero para mí que es un trastorno del lenguaje. Y no se está trabajando ese aspecto, ¿sabes? Se está trabajando con él como si fuera un niño con una discapacidad cognitiva. Y yo cada vez veo que es porque le cuesta todo. O sea, por ejemplo, si yo le digo, ayer le enseñé una mesa, o sea, porque trabajamos evocación de vocabulario. ¿Qué es esto? Y me dice silla, y era una mesa. ¿Sabes? Que eso es un síntoma de que está ahí en el campo semántico, pero no es lo que te estoy pidiendo, o no me acuerdo. En las botas, por ejemplo, una bota, me dice un zapato, digo, no, ¿qué es? Dice, no me acuerdo. Entonces, por eso lo digo, porque es como que es desconocido, un trastorno bastante desconocido, y es complicado también de diagnosticar, porque como hay tantas cosas, ¿sabes? Porque está también afectada la comunicación, a veces tienen rasgos de TEA, a veces son muy movidos y no, es que ese es un niño hiperactivo y es que claro, ¿vale? Y al final, igual estamos hablando de un trastorno del lenguaje. ¿Y no se pueden valorar las dos cosas? ¿No pueden tener las dos cosas? No, a ver, para que un niño tú puedes ser, el niño puede tener un retraso a nivel cognitivo y trastorno del lenguaje, o ser un trastorno del lenguaje, ¿me entendéis? O sea, puede tener un trastorno del lenguaje dentro, pero su diagnóstico global, o sea, el que engloba es el retraso. ¿Por qué? Porque hay un 6 mínimo en el que tenemos que es de 75. Si está por debajo de 75 ya no es un trastorno del lenguaje, pero tiene trastorno del lenguaje dentro de todo lo que tenga, ¿vale? Está también el trastorno del lenguaje. Pero para que sea un trastorno del lenguaje tiene que ser 75 o superior a 75, con lo cual hay que pasarle también un
un WIS, ¿vale? Bueno, frecuente, invisible en algunos casos, porque como hay muchos grados, ¿vale? Los que son muy evidentes, pero luego hay muchos grados de trastorno en el lenguaje, más graves, menos graves. Porque una pregunta, o sea, si le pasaras un WIS a un niño con trastorno del lenguaje, daría como un CI normal. Sí, 75 mínimo. ¿Vale? Tiene la memoria de trabajo muy por debajo, a nivel de comprensión del lenguaje muy por debajo, pero el CI... De cálculo y eso, por ejemplo, normal. No, normal, Trabajo, sí, pero... sí, te da 75 mínimo. Y luego de la recuperación de ese niño depende del CI que tenga para compensar sus dificultades en el lenguaje. ¿Vale? Si tiene un CI más o menos normal, pues bueno, el diagnóstico, o sea, la capacidad de recuperación, aunque siempre lo va a tener ahí, va a ser mucho mayor que otro niño que esté en el límite, ¿vale? Y luego los aprendizajes que presenta escolares, ¿vale? Secundaria, su afectación principal, que es el lenguaje, pues son dislexia, disgrafía, disortografía, discalculia y TDAH, ¿vale? ¿Sería conveniente la inteligencia medirla con otra prueba que no sea el WIS, pero que no tenga tanto peso de lenguaje? No sé. Es que el WIS también te da, si imagínate que no tienes el CELF, te da información sobre el lenguaje, ¿sabes? Porque penaliza también mucho, porque claro, va a equivocarse muchas cosas. Sí, pero tú tienes ahí un rango de error que tienes que, sabes que sí, hay en el WIS 5, me parece que es un punto 5 puntos, y está por debajo que no se puede interpretar, ¿vale? Si tú no tienes el WIS, imagínate que no tienes el CELF, pues le pasas el WIS porque en el WIS evalúas todo. Y aunque no puedas interpretar ese CI, pero sí que te da información sobre la memoria de trabajo y sobre el lenguaje. Entonces, bueno, ¿sabes? Que porque no todo el mundo tiene... El CELF salió en septiembre, el 5. Antes teníamos el 4, pero está con baremación americana y hay muchas expresiones sudamericanas que no, aquí no se usan. Vale, entonces se ve excluir del test la discapacidad cognitiva, aunque sí puedes tener discapacidad cognitiva y trastorno del lenguaje, ¿vale? El autismo, aunque puede ser autista y tener trastorno del lenguaje, ¿vale? ¿Me entendéis? Lesión o daño neurológico y la sordera, aunque también puede ser sordo con trastorno del lenguaje, ¿vale? Pero trastorno del lenguaje como tal es solo del lenguaje, ¿vale? Con afectaciones en los otros aspectos que os he dicho, pero la más afectada es el lenguaje. CI no verbal mínimo 75, instrumentos para el diagnóstico, la edición española del CEL 5, debe tener puntuaciones un punto por debajo del punto de corte de las pruebas morfosintácticas, fonológicas o semánticas. No diagnosticar con un desempeño morfosintáctico dentro de los límites normales y fonológico y semántico por debajo, el que decía antes, ¿vale? Como el más afectado es el morfosintáctico, no podemos hacer un diagnóstico de trastorno del lenguaje si el morfosintáctico no está alterado. Repetir la evaluación pasados 6 meses, sobre todo en los pequeños. Sobre los 4 años ya podríamos hablar de un posible trastorno para confirmar a los 5. Y luego hay el inventario de MacArthur de 30 meses, que aunque es de 30 meses, sí que cuando hay un retraso en el lenguaje, lo que nos contestan los padres, ¿lo conocéis? Nosotros lo pasamos, aunque el niño a lo mejor tiene 36 meses, lo pasamos porque para ver dónde está el niño, ¿sabes? Porque a lo mejor está de 24 meses, ¿vale? Por eso sí que es interesante pasarlo. Bien. Características, persisten los problemas de relación social, o sea, ¿qué características? A ver, los niños crecen, ¿vale? ¿Y qué dificultades se van encontrando? Pues a nivel socioemocionales presentan problemas de relación social, tienen problemas para comprender y participar en juegos reglados por el lenguaje,
inician interacciones comunicativas y presentan tensiones comunicativas siempre en menor medida que sus iguales en edad cronológica, es decir, el iniciar una conversación, una iniciativa de iniciar un juego, pues ellos están muy por debajo de los niños de su edad, ¿vale? Hay que, si trabajáis en un cole y tenéis niños con trastorno del lenguaje, hay que observar en el patio y veáis que normalmente están solos porque no saben cómo hacerlo, ¿vale? Cuantas mayores dificultades comprensivas tengan, ya hemos dicho que no todos tienen la misma afectados en la misma medida la comprensión y la expresión. Cuantas mayores dificultades tengan, existe mayor aislamiento social y se presentarán incluso problemas de conducta. A ver, yo siempre hago un continuo así, que es retraso del lenguaje, trastorno del lenguaje, trastorno de la comunicación y TEA. La diferencia entre esto y esto, básicamente, es que el niño con retraso del lenguaje, con 6 años, si ha tenido una intervención logopédica correcta, está ya bien, ¿vale? Entonces, estábamos hablando de un retraso del lenguaje. ¿Qué pasa con el trastorno del lenguaje? Que persiste. Con 9 años sigue hablando mal, sigue con problemas en la comprensión, con problemas en el aprendizaje. A veces, o sea, lo que es más difícil no es la diferencia entre el retraso del lenguaje y el trastorno del lenguaje. ¿Vale? Lo más difícil es la diferencia entre trastorno del lenguaje, trastorno de la comunicación y TEA. Porque a veces los niños de trastorno del lenguaje les pasa esto que vemos por aquí y entonces se comportan como si fueran un trastorno de la comunicación o un TEA. Pero es por la pragmática, por el uso del lenguaje. ¿Lo entendéis? O sea, el retraso de verdad, el retraso del lenguaje y el trastorno del lenguaje no es tan difícil la diferencia. Porque los dos son hablantes tardíos, vale, con 2 años no lo podemos diagnosticar, pero un niño cuando tenía retraso en el lenguaje vais a ver que lo va aprendiendo y cómo se va desarrollando él y cómo es, cómo interactúa, va dentro de la normalidad y cada vez que vas haciendo la intervención vas viendo que ese niño va para adelante y a lo mejor en 1 año dices tú, va, este niño nada, perfecto, pero el trastorno del lenguaje no, está ahí como, hay cosas que a lo mejor sabe que tú dices, ¿y por qué me ha dicho esto? Si no sabe lo que está previo, ¿vale? Y después, ¿qué pasa? Que tú dices, puede pasar que digas, pues no era un trastorno del lenguaje, es un trastorno de la comunicación, porque está todo lo que es el lenguaje, está bien, pero se ha visto afectada lo que es el tema de la comunicación, ¿vale? La diferencia entre trastorno de comunicación y TEA son los intereses restringidos. Los dos tienen problemas en la comunicación. Pero el TEA es como muy... ¿le gustan los coches? Pues los coches. El trastorno de la comunicación no, pero no tiene intereses restringidos, pero tienen dificultades en el uso del lenguaje. ¿Vale? Lo pragmático, sí, lo pragmático, ya está, pero luego no son nada rígidos, ¿sabes? No hay ningún problema en eso, ¿vale? Pero sí que son niños como extraños cuando intentan comunicar a nivel de los iguales, a nivel de los adultos. Dime. ¿En el trastorno del lenguaje no suele haber también mucha rigidez? Sí, claro, entonces es que aquí hay muchas cosas. Hay rigidez en el trastorno del lenguaje, ¿vale? Entonces por eso a veces es más difícil. Esta parte, nosotros tenemos niños que no sabemos dónde está, que hay que trabajar con ellos y no sabemos un diagnóstico. Se le pone un diagnóstico educativo para que entre dentro de necesidades educativas especiales y tenga sus apoyos. Pero luego a nivel clínico, ¿sabéis? Nosotros se lo decimos a los padres, es que tiene muchas cosas. Tiene problemas en el lenguaje, porque todavía no elabora bien lenguaje, pero también tiene unos intereses restringidos que solo le gusta hablar de, no sé, de casi todo. Hay muchos que les encanta el tema de los autobuses, de las niñas de los metros, entonces están todo el tiempo con eso, que me voy en el 29, que vengo en el 25, que
¿vale? Entonces está ahí, pero sin embargo elabora el lenguaje fatal. Entonces, ¿vale? Entonces a mí me resulta más difícil esto que esto, ¿vale? ¿Y hay alguna manera de hacer un buen diagnóstico diferencial? Porque a los padres no les impacta lo mismo la etiqueta de trastorno del lenguaje que la de TEA, No. aunque sean complicadísimos. Yo sí os digo que es a veces sí y a veces no. Y hay que ser sinceros y decir, mira, yo veo que tiene dificultades en todo esto, pero no sabemos, ¿sabes dónde? Pero bueno, en el cole lo que te interesa realmente es que el niño tenga sus apoyos, ¿sabes? Y que esté respaldado en el cole y que salga para adelante, como sea. A veces el diagnóstico no lo sabemos, porque tiene un poco de todo, ¿vale? Pero la diferencia entre este y este es más fácil, ¿vale? Porque a partir de los 6, 7, un niño que tenía retraso en el lenguaje, si no ha habido ningún problema, tiene adquirido todos los aspectos del lenguaje. Una pregunta. Si un niño con retraso del lenguaje no le hacen intervención, después de los 6 años, ¿eso se puede convertir en un trastorno? No, tú naces con el trastorno. Ah, vale. Sí, El trastorno por eso es un trastorno. O sea, el déficit de atención, es trastorno, tú has nacido con el déficit de atención. El TEA también es un trastorno, todos son trastornos del neurodesarrollo. Entonces tú naces con ese trastorno. El retraso del lenguaje, ¿qué pasa? Hay un vídeo en YouTube de una chica en Estados Unidos, y yo a veces lo pongo en clase, que su padre la tuvo encerrada durante muchos años en una habitación y entonces ella no aprendió nunca a hablar. ¿Y qué es lo que se vio afectado ya con 15 años cuando la encontraron? Ella no nació con un trastorno del lenguaje, ella nació normal, o sea, no tenía ningún problema, pero no desarrolló el lenguaje y nunca lo volvió a desarrollar correctamente, tenía 15 años, porque el cerebro lo que hace es que las partículas conectivas como los artículos, las preposiciones, las conjunciones, si no se usan, las conexiones esas las quita. Y entonces ella solo pudo aprender palabras sueltas y nunca llegó a aprender, pero eso es un caso extremo, ¿sabes? Nunca llegó a aprender el desarrollo del lenguaje, pero no sería un trastorno del lenguaje. Acordaros que para que sea trastorno del lenguaje tienen que darse todas las condiciones de desarrollo normales y no aprender. Por eso es un trastorno del lenguaje, ¿vale? Y a nivel neuroanatómico no tiene ningún correlato, o sea, no tiene una alteración en el cerebro. Sí, parece ser que ahí no lo tengo claro, o sea, no lo hemos investigado, pero sí que parece ser que ahora sí que se puede ver a través de pruebas de radiodiagnóstico a partes del cerebro que por lo menos no son igual que un desarrollo del lenguaje normotípico, ¿vale? Pero sí, y eso nos va a ayudar al diagnóstico también. Lo que pasa es que me parece que en España todavía no están avaladas y no se permite emitir un diagnóstico mediante esas pruebas, pero en Estados Unidos sí. Bueno, en el aprendizaje, como hemos visto, tienen dificultades en la lectura y la escritura. ¿Por qué? Básicamente, por la memoria de trabajo, ¿vale? Entonces, su ritmo es más lento, dificultades para recordar el alfabeto, aunque puede estar aceptado varios niveles del lenguaje, suele ser el nivel gramatical siempre que presenta alteraciones más robustas, incluso en la escritura, ¿vale? Cuando van a relatar, por ejemplo, si le ponéis una evaluación de un niño con trastorno del lenguaje de 9 años, ¿vale? Está en cuarto de primaria y entonces tiene un examen de lengua. Hay que ponerle el texto, si a los demás alumnos se los ponéis en una hoja, a ese niño hay que ponérselo por lo menos en 3. El texto, que es lo que le hacen a este niño que hemos visto esta tarde. El texto tiene que ser la letra más grande y más espacio. Las preguntas tienen que ser claras y no varias preguntas en una. Si le haces una pregunta, solo una pregunta. 2 preguntas, no. ¿De qué color era el perro y cuántos perros tenía?
Él solo va a leer la primera pregunta. ¿Cuántos perros tenía? Ya eso no lo lee. ¿Vale? Entonces hay que facilitarles el que él pueda comprender el texto. Y luego leérselo con él, si tenéis la posibilidad de leerlo con él. Y luego, cuando lo vaya a entregar, pues un poco, ¿no? Decirle, oye, mira si te ha faltado alguna y tal. Pero el formato es, hay una lectura fácil, ¿lo conocéis? El libro de lectura fácil de Barco de Vapor. Pues está súper bien. Ha sacado el Barco de Vapor lectura fácil y es lo que yo os digo. Por ejemplo, cuando leen el libro, habla un personaje, habla otro personaje y no nos especifican quién está hablando. O sea, cuando nosotros leemos un libro, ¿no? Entonces los niños con trastorno del lenguaje se pierden, ya no saben, pero ¿quién lo dijo? ¿Dónde estaba? ¿Quién es este personaje que sale ahora? Ahí te lo pone. Habla la mamá. Ahora le pregunta, habla Elenita, habla no sé quién. Y los niños lo leen y lo entienden perfectamente. ¿Vale? Porque tengo otro niño con problemas en el trastorno del lenguaje, no este que hemos visto, que está leyendo los libros así. Y los exámenes se los hacen así. ¿Vale? O sea, se los hacen en 3 hojas que vea espacio para que pueda ver lo que le estás preguntando. Y eso, nunca ponerle 2 preguntas en una. Y si es posible, las inferencias, pues tampoco. ¿Vale? Que sea siempre literal. A ver, hace los mismos errores que una dislexia. O sea, omite de letras, cambia el orden de las letras, confunde, cambia letras por otras, une y separa de forma inadecuada las palabras, se inventa palabras. ¿Sabéis lo que es la lexicalización? Esto sí, ¿no? Contaminación. Es que leemos por la palabra que está al lado y eso por eso es que está contaminada, ¿vale? Fragmentaciones es que leemos o escribimos fragmentando la palabra. Y lexicalizaciones es que si, por ejemplo, voy a leer manta, pues leo mano, porque solo no leo fonológicamente, sino léxicamente, o sea, leo la primera sílaba y ya busco palabras que empiecen por esa sílaba y ya me la invento, con lo cual al final tampoco entiende el texto, porque ahí no ponía mano, ponía manta. Entonces ya se arma un lío el pobre. Pues tiene alterada la ruta fonológica en la lectura y presenta una lectura lenta, la ruta fonológica, ¿vale? Lee como silabeando, ¿vale? Lee silabeando, entonces por eso la lectura es lenta. Rectificaciones, cuando vuelve para atrás, vuelve para adelante, silabeos y pérdida de líneas, con lo cual, ¿cómo está la comprensión? Afectada, porque aunque no solo sea por la memoria de trabajo, sino la técnica de la lectura también es incorrecta. ¿Vale? Y le costará el esfuerzo asimilar las reglas ortográficas aprendidas en clase. Es decir, que un trastorno del lenguaje es un fracaso escolar de antes, ¿vale? Porque fijaros todo lo que les cuesta en lo que es el aprendizaje del cole, no solo a nivel ya socioemocional, sino a nivel académico. Bueno, seguimos, le cuesta aprenderse las rimas, la comprensión de explicaciones orales, por eso los niños hay que sentarlos delante y asentir con la mirada, ¿no? Si me estás entendiendo lo que estoy diciendo, porque como hemos dicho antes, la memoria de trabajo, ¿qué hace? Si yo os estoy explicando ahora esto vosotros, si vosotros desconectáis, eso os entra y os sale como si yo no hubiera dicho nada, ¿vale? Entonces, ¿qué hacéis ahora vosotros? Cuando yo os lo cuento, lo dejáis ahí, y entonces a medida que vamos pasando las diapositivas, intentáis relacionar lo que os he dicho y hacer como una pequeña conclusión. Ah, fíjate, yo pensaba, ¿qué tal? Y eso lo hacen los niños en el aula. Un niño con trastorno del lenguaje va pasando lo que vosotros le vais diciendo, ¡fum!
¡fum! Y al final cae en un... Entonces sí que hay que sentarlos delante, a sentir, a ver si lo ha entendido y tal, ¿vale? Yo lo digo para las que seáis profes, sí, no es muy difícil, pero que yo sé que cuesta porque tenéis más alumnos. Sois todas profes, ¿no? La mayoría. Ah, nadie. Vale. Vale. Bueno, pues las que seáis, ¿vale? El seguimiento de instrucciones y las rutinas del aula, la comprensión de textos, suele acompañar dificultades lingüísticas conjuntamente con motriz, ya lo hemos dicho antes. La comprensión inferencial del lenguaje, ¿vale? Ellos, por lo mismo que os decía, ¿sabes? Al final el aprendizaje siempre es inferencial, porque nosotros con lo que tenemos previo y lo que vamos aprendiendo el día a día, hacemos nuestras inferencias y hacemos nuestras conclusiones con lo nuevo, y ese es el aprendizaje inferencial. Pues ellos no lo tienen, entonces siempre es literal. O sea, ellos te dicen, pero si ahí no lo pone, pero si ahí no lo pone, no, pero tú tienes que pensar, darlo por supuesto de que es, pero ellos tienen que ser, o está ahí y es así, o no existe. ¿Vale? Es como como los bebés, ¿no? Fuera de la vista, fuera de la mente. Esa es la inferencia, ahí se empieza, ¿no? O sea, el bebé o lo ve, o si no lo ve, no existe. Luego ya sí, cuando tú le escondes algo, él sabe que tú se lo has escondido y que ese libro sigue estando, pero está escondido. Pues esto viene a ser lo mismo, ¿vale? La inferencia es eso. Luego tiene dificultades para identificar las necesidades del oyente, por eso tiene dificultades a nivel pragmático, ¿vale? Porque como no entiende, pues claro, al final las relaciones se vuelven más complicadas. Dificultades en el empleo de discurso narrativo y de otros discursos. Dificultades relacionadas con su vida afectiva y su autoestima. Malestar ante las tareas escolares. Yo el año pasado estaba hablando con la presidenta de Atelma, que la conocéis, Esther, de trastorno del lenguaje. Y bueno, Atelma está haciendo una labor en Madrid también muy importante sobre el trastorno del lenguaje, es una asociación de padres y madres con niños afectados en trastorno del lenguaje. Y el tema del cole es muy duro para estas madres y estos padres, porque realmente hay algunos profesionales, yo no digo todos, yo los defiendo siempre, pero bueno, que no saben bien lo que es el trastorno del lenguaje. Y claro, los niños sufren un montón y al final acaban teniendo muchos problemas en la autoestima, y si la autoestima se empieza a tocar, apagámonos, porque ya el aprendizaje cuesta muchísimo más cuando tú dices, mira, yo no puedo, yo no valgo para nada, yo esto a mí me puede, no me relaciono con los niños, suspendo todo, bla, 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 recibo broncas, ¿vale? Entonces sí que es muy importante la autoestima, ¿vale? Pueden presentar problemas emocionales, igualmente, ansiedad, o sea que también es importante trabajar con un psicólogo, ¿vale? En estos temas. Y dificultad para participar en juegos reglados. Bueno, los procesos cognitivos ya los hemos visto, ¿no? La atención, memoria, problemas para organizar partes de un problema matemático. Las matemáticas les cuesta, sobre todo los problemas, básicamente, porque ahí hay un razonamiento y comprensión del lenguaje. Presenta dificultades para recordar lo aprendido el día anterior. O simplemente decirle, bueno, ¿qué has visto hoy en el colegio? Vale, pues. Dificultades en diversas áreas curriculares, especialmente el mayor contenido lingüístico. El abordaje de otras lenguas, por supuesto, y el aprendizaje de los idiomas. Y ahora en Madrid, por lo menos, por ejemplo, que yo sepa, la mayoría o muchos de los colegios públicos son bilingües, con lo cual tenemos un problema. Bueno, diferencias entre trastorno del lenguaje y desarrollo del lenguaje. En el trastorno del lenguaje los problemas se dan tanto a nivel expresivo como comprensivo. Existen muchos niños y muchas diferencias entre los niños diagnosticados con trastorno del lenguaje. El componente morfosintáxico suele ser más alterado. Se dan errores lingüísticos que no se corresponden con los usuales en los procesos de adquisición del mismo. Eso es lo que yo os decía.
que el retraso del lenguaje es un retraso ordenado, para que me entendáis. O sea, los procesos están con retraso, pero siguen un orden cronológico lógico. En el trastorno del lenguaje no hay aspectos del lenguaje que tienen adquiridos cuando no tenían que tenerlos en ese momento, ¿vale? Por eso se refiere aquí se dan errores lingüísticos que no se corresponden a los usuales en el proceso de adquisición del mismo. Como por ejemplo, frío, lo más frecuente es sustituirlo por la L, es decir, frío, pero alumnado con TEL es probable que realice una sustitución diferente a esta habitual del desarrollo del lenguaje, ¿vale? Y población heterogénea. En el retraso del lenguaje, el núcleo del problema suele estar en el aspecto expresivo. El acceso al lenguaje oral como forma de comunicación aparece 1 año y medio más tarde de lo habitual. Existen pocas diferencias entre los niños diagnosticados con retraso del lenguaje. Suele ser una población homogénea, es decir, el retraso del lenguaje suele ser básicamente igual, ¿vale? Los niños presentan mayores dificultades en la expresión que en la comprensión. La respuesta a la intervención es buena. Los problemas de emisión de los sonidos y vocabulario son los más llamativos. Y con un buen entorno estimulador y buenas capacidades intelectuales, los niños pueden compensar estas dificultades lingüísticas, ¿vale? A ver, esta es la gráfica. Este sería un desarrollo normal del lenguaje, ¿vale? Estos son los meses y estos son el número de palabras. Trastorno del lenguaje. A veces veréis específico y a veces veis trastorno, porque estas son publicaciones más antiguas, y entonces pone específico, pero es trastorno del lenguaje, ¿vale? Trastorno específico del lenguaje sería la línea discontinua. ¿Qué pasa? Que a partir de los 5 o 6 años persiste ese trastorno, ¿vale? Y el retraso del lenguaje vemos que con una diferencia, pero al final adquiere el desarrollo del lenguaje de los niños normales, ¿vale? Vale, a ver, diferencias. La evolución del lenguaje será clave en determinar de cuál se trata, ya que un retraso del lenguaje la evolución es más rápida y homogénea. El trastorno del lenguaje es del neurodesarrollo, que afecta principalmente a la adquisición y desarrollo del lenguaje oral. Diferentes estudios apuntan hacia una mayor probabilidad de desarrollo del TEL en niños con antecedentes familiares, es decir, el aspecto genético sí que es importante, ¿vale? Las características del perfil de cada alumno evolucionan con el tiempo. Dependiendo de la etapa y el abordaje de los aprendizajes aparecen nuevos problemas. Ello requiere una evaluación de sus problemas y actualización de los informes de evaluación cada vez que se produzcan cambios de circunstancias en el aprendizaje. Por eso yo decía que a veces un trastorno del lenguaje, sobre todo aquí, ¿vale? Puede ir cambiando el diagnóstico. El retraso del lenguaje no. Bueno, a veces podemos decir, tiene pinta de retraso del lenguaje y luego no serlo, pero vamos, lo normal es esto, ¿vale? En un número de niños, o sea, si el 7 o el 10 tienen el trastorno, ¿cuál es el porcentaje de retraso del lenguaje que no termina siendo...? No lo tengo, no tengo ese estudio. Tengo el de trastorno del lenguaje. Porque del retraso del lenguaje no se hace, ¿sabes? No se hace un... Sí, no se hace un estudio para... Porque, bueno, al final se hace cuando llega un momento en el desarrollo de... que se supone que ya tiene que haber adquirido el desarrollo del lenguaje, de todos los aspectos del lenguaje, y se queda estancado, es cuando o sea, que es un trastorno más común de lo que parece, ¿vale? Y es un trastorno del neurodesarrollo, ¿vale? Dentro del DSM-5, con lo cual un niño nace con el trastorno del lenguaje,
¿vale? En los que de repente adquiera el trastorno del lenguaje. Ese niño cuando nace, desde chiquitito, ¿vale? Va a tener un trastorno del lenguaje. Entonces, recapitulando para que nos quede claro, 6 mínimo, 75. ¿Qué es lo que está más afectado a nivel cognitivo? Memoria de trabajo. A nivel de lenguaje, morfosintaxis. ¿A partir de qué edad podemos diagnosticarlo? A partir de los 4 para confirmar a los 5. ¿Qué pruebas hay que pasar o qué pruebas se deben pasar? Bueno, tenemos, si no tenéis ninguna prueba y el niño tiene ya 5 años, una muestra de habla, lo grabáis y le decís, por ejemplo, le contáis un cuento, le decís, ahora cuéntamelo. ¿Por qué un cuento? Porque el cuento vosotros sabéis de qué trata y podéis corregir los errores que tenga. Si os cuenta algo que él haya hecho, más complicado para nosotros, ¿vale? Corregirlo y hacer una baremación de los errores que comete, ¿vale? Le contáis un cuento que no sea conocido y que os lo cuente. Y ahí podéis ver si tiene muchos errores gramaticales, muchos errores fonológicos, puede que sea un trastorno del lenguaje. Pero es lo que veis vosotros, que quiero decir que eso no podéis poner por escrito porque no tenéis nada que os, ¿vale? Pero sí que para vosotros decir, uy, este niño mira cómo habla, mira qué errores comete, tiene ya 5 años o 4 años, ha estado en intervención logopédica, está escolarizado y sigue con los mismos errores, ¿vale? Aspectos comórbidos en el trastorno del lenguaje, ¿qué otras patologías? Dislexia, TDAH. Las funciones ejecutivas también están alteradas. Y luego, añadido a eso, si el niño no ha sido diagnosticado a tiempo, no se ha trabajado correctamente con él, lo que sea, ha tenido mala suerte, o no, o habiendo trabajado bien con él, tienen dificultad a nivel socioemocional, baja autoestima, ¿vale? Problemas en la conducta, problemas en el aprendizaje de todas las áreas escolares, a nivel de lectoescritura y en las matemáticas en los problemas. ¿Dudas? ¿Es común en varones que mujeres? Sí, es más común en varones que en mujeres. De hecho, en el lenguaje hay más problemas con los chicos que con las chicas. ¿Y nos podéis hablar un poco de la evolución? Porque yo creo que yo solo conozco niños pequeños, no sé cómo... La evolución es a nivel académico, tienen problemas en el aprendizaje. Para siempre. Sí, tienen problemas en el aprendizaje, porque tienen problemas en la comprensión. Entonces, si tú no comprendes lo que lees, tienes problemas de organización, por ejemplo, hacer un esquema, sacar la idea principal, todo eso lo necesitas para estudiar. Tienes problemas en el razonamiento matemático, ¿vale? Tienes problemas en la comprensión de todo lo que es el lenguaje, entonces tienes problemas en el aprendizaje. A nivel de conducta, hay un estudio de una logopeda chilena que sí que ha hecho un seguimiento a nivel de adolescencia, y es que es muy triste porque ella ha hecho un seguimiento, este es un seguimiento que ella ha hecho pero hace tiempo, ¿no? Ahora como que, por ejemplo, en Madrid hay una asociación que se está moviendo, está yendo a instituciones públicas, porque para mí, ahora mismo, es uno de las patologías que más dificulta el desarrollo del niño, porque es que tienen de todo. Habéis visto todo lo que les pasa a los pobres. Entonces tenían, sí que en la edad adulta, problemas con las drogas, problemas con el alcohol, fracaso escolar, abandono de los estudios. Entonces la evolución de lo que es a lo mejor ya el lenguaje, lo que es el lenguaje a nivel fonológico y a nivel morfosintáctico no está tan alterado. Sabes que a lo mejor sí que tú puedes hablar con él, pero sigue teniendo problemas en el procesamiento del lenguaje, en la planificación, ¿vale? Todo, cuando son mayores, con 15, 14 años, por ejemplo, contarte algo, esto es cuando te cuentan algo y dices, no me he enterado bien lo que me ha dicho, es que no ¿sabes? Que está bien formulada la frase, pero el discurso, o sea, todo lo que es el procesamiento para ordenar ese discurso y que tú lo entiendas es lo que les cuesta. Y a nivel de aprendizaje, yo os digo... ¿Pero pueden estudiar en estudios superiores? Sí, vamos, yo apuesto por eso.
¿sabes? Lo que pasa que sí, que antiguamente, hace años, estoy hablando de hace por lo menos 20 años, pues como todo, ¿no? No se diagnosticaban a tiempo, no había un diagnóstico correcto, y entonces, ¿qué pasaba? Porque ellos a nivel emocional, claro, ellos saben lo que les está pasando. Ellos saben que les pasa algo, pero no saben exactamente qué es, que no son iguales que los demás y se enteran de lo que les pasa. No es que estén ahí, ¿sabes? Ven que cuando van a contarle algo a alguien le ponen cara de poke diciendo, ¿qué me está diciendo esto? No entiendo lo que me quiere decir. O al revés, en una conversación con iguales, pues no puedes seguir una conversación con muchos, como os comentaba antes, ¿no? Entonces, por eso es importante en los coles el tema de que os dije de las adaptaciones, que no tiene por qué ser significativas, sino adaptaciones metodológicas, en plan el examen más claro, porque la lectura es fundamental para el desarrollo del lenguaje. O sea, que la lectura le va a ayudar a desarrollar el lenguaje. O sea, si conseguimos que lean porque les empieza a gustar la lectura, les va a ayudar a aprender vocabulario, a expresarse. Entonces, es interesante que en los coles no, ¿sabes? Se hagan esas adaptaciones, que tampoco me parece a mí que cueste tanto, ¿no? No lo sé, no digo nada. Pero vamos, que sí que... ¿Alguna cosa? ¿Es posible que un niño con trastorno del lenguaje tenga, por ejemplo, que sea brillante en otras áreas? O sea, que no, a lo mejor sucede que sea más bajo porque baja por la comprensión verbal, pero que sean brillantes en otras áreas a nivel visual. Sí. ¿Alguna vez tuviste a un niño muy brillante? Que es visual, pero en el lenguaje... Sí, yo tengo uno, de hecho. Sí. Sí que los hay. Yo tengo un niño que saca buenas notas, pero porque a nivel cognitivo tiene un buen CI. Pero lo que pasa es que luego a la hora de... Bueno, justamente, el niño de la muestra de habla, ese niño, aunque lo creáis, saca buenas notas, ¿vale? Pero luego lo que es el lenguaje a la hora de expresarse, también es rígido, tiene algunas rigideces, pues le cuesta, pero saca buenas notas, ¿vale? Y es muy brillante, por ejemplo, en dibujos, ¿sabes? Te hace unos dibujos súper chulos y no todos son fracaso escolar, ¿eh? Pero vamos, que estamos poniéndonos en los casos, porque los demás, si no son, pues fenomenal, ¿vale? El estudio longitudinal de escalas de la mujer chilena, ¿sabes cómo se llama? Ella se llama Gina Conti, Gina con G. Conti. Ella es de las que sí que sus casos, los casos que ella tuvo, aparte que en YouTube me parece que hay un vídeo de ella explicando lo que es el trastorno del lenguaje. Ella sí que hizo un seguimiento de sus niños de la edad adulta. Ramstein. Eso, Ramstein. Es que Conti es otra. Es que bueno, sale como mirándolo, digo, Gina Conti Ramstein. Sí. Conti Ramstein. Pero sí sale, ¿no? Sí, experta en trastorno del lenguaje. Una pregunta. La escala esta que nos has mencionado, La de McCarthy. CEL, El CEL. esa es solamente para el diagnóstico Del lenguaje, solo. lenguaje. O sea, que tienes que tener claro más o menos que puede tirar por un trastorno del lenguaje, ¿no? Porque... O no lo tienes claro y la pasas para saber si tiene problemas en el lenguaje o no. A ver, la escala esa, el problema que tiene es que es carísima. Ese es el problema. Pero no, está súper bien. Nosotros participamos en la creación de la escala con muestras de niños y tal, y se pasa rápido. No es ningún rollo corregirla, lo que pasa es que es muy cara. ¿Y requiere de muchos conocimientos? No. ¿Pasas a un logopeda o puede pasar a un psicólogo? No, puede pasarla a un psicólogo. Yo pienso que, vamos a ver, yo en esa guerra no, ¿sabes? De eso depende de la persona. Si tú eres honesta contigo misma y quieres pasarla y sabes que lo vas a hacer bien, ¿por qué no la vas a pasar?
¿sabes? A lo mejor hay otro profesional que es psicólogo o logopeda y lo hace fatal. ¿Sabes qué te digo? Que eso me parece un poco, no sé. Que de hecho, ahora mismo yo creo que los logopedas también pueden pasar escalas. Creo. No. El WIS, por ejemplo, no lo podemos pasar. Ah, bueno. Pero vamos, que se supone, pero es como todo, ¿sabes? No debería. Que es como todo. Bueno, pues lo pasa a un compañero que tengas que sea psicólogo. Sí, pero creo que... ¿Seguro? Porque a mí me acuerdo que yo antes cuando iba a TEA y eso a comprar me pedían el pero ahora no me piden nada. Pero esta es de Pearson, ¿eh? ¿Eh? Es de Pearson. Pearson sí que tiene, por ejemplo, carne de colegiado. Pearson... Pues el CED es de Pearson. Sí, por eso. Es que Pearson es carísimo. Colegiado. Y a mí, por nuestro equipo de orientación de zonas, Carabanchel no la tiene esta prueba. No. Pasan el clon. ¿Sois de un EOEP? No, somos de un cole, pero el EOEP que nos atiende Ah, no lo tiene. no. O sea, el CED 5 en Madrid lo tienen 4 personas. Claro, porque nosotros participamos en la prueba y yo no lo tengo porque es que es carísimo. Ya lo tendré, pero ahora mismo es que es muy caro. Pues como 700, 800, 900 euros por ahí. Entre una cosa y otra, eso se te monta ahí. Pero igual que el WIS 5. ¿Más cosas? ¿La diferencia? ¿Se os ha quedado clara? Con esto y un bizcocho.